Gracias a Dios por sus milagros, por su cuidado. Continuamos, hermanos, en nuestra serie de estudio, Sermón del Monte. En este tema número 18, titulado Jesús y la venganza. Este tema abarca en el capítulo 5, del verso 38 al verso 42. Ante la pregunta, hermanos, ¿eres vengativo? ¿Qué diríamos? No lo diga, nada más imagínelo, piénselo, ¿verdad? Tal vez la mayoría pudiéramos decir, no, espérame, pastor, yo no soy vengativo. De repente ahí como que se me quiere salir lo Martínez, pero lo digo por mí, no por los que se apellidan Martínez, lo digo por mí. Y puedo tener muchos defectos, podría alguien decir, pero vengativo, un espíritu así de venganza, creo que no, pastor. Sin embargo, hermanos, en estos versículos que el Señor nos va a enseñar, Él va a ir directo al corazón de nosotros para ver cuál es realmente la condición que hay, y que justamente cuando creemos que estamos exentos de tener un espíritu de venganza, ¿sí?, Él va a mostrarnos nuestra condición real. Y quizás hayamos en algún momento, hermanos, identificado ciertas actitudes o ciertas reacciones referentes a la venganza. Bueno, el día de hoy estemos atentos y veamos la palabra y escuchemos atentamente esta enseñanza que tiene al respecto. Por favor, acompáñame ahí al verso 38 en Mateo capítulo 5. El primer punto que vamos a ver aquí tiene que ver con las represalias. ¿Qué es una represalia? Bueno, una represalia podemos definirla como un acto de hostilidad, ¿sí?, un acto hostil con que una persona responde a otra a manera de venganza por un daño o una ofensa recibida. ¿Se entiende? Por ejemplo, una represalia no es solamente te voy a pegar si me haces eso. No, es una reacción, y no es una reacción buena, sino es una reacción hostil, ¿sí?, donde nuestro objetivo es que de la manera en que nosotros fuimos agraviados, nosotros también ir y generar ese agravio. Ahora, Jesús inicia ahora en esta parte en la enseñanza, en el verso 38, diciendo: oísteis que fue dicho. Y decíamos que cuando el Señor se refería a esta frase, oísteis que fue dicho, hace una referencia a la ley, ¿sí? Y aquí, desde varias enseñanzas atrás, veíamos cómo el Señor, cumpliendo lo que Él había dicho de sí mismo, de que Él había venido a cumplir la ley, no a abrogarla, ¿sí?, Él pone de relieve lo que dice la ley, no haciéndolo a un lado, sino poniendo un fundamento, y sobre ese fundamento Él va a construir ahora, ¿sí?, a cumplir. ¿Se acuerdan cuando Él dijo, yo vine a cumplir? Yo no vine a infringir o a invalidar la palabra, yo vine a cumplirla. Y la palabra cumplir era a hacerla completa, ¿sí?, no solamente a llevarla a cabo, sino a complementarla más. Y aquí el Señor dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. La ley, hermanos, establecía la ley, es decir, hablando acerca del Antiguo Testamento, específicamente en Levíticos, ¿no?, en toda la legislación dada al pueblo de Israel, establecía un estricto equilibrio entre el criminal y su crimen y el castigo que se le iba a dar. Y este principio de equidad, ¿sí?, era la base para ejercer una legislación, o en otras palabras, para ejecutar la ley de manera justa ante la sociedad.
De modo que el delincuente o aquel que hacía algún agravio tenía que ser castigado de acuerdo con la medida en que ese crimen o ese criminal había hecho. Ni algo más ni algo menos, ¿sí? Este principio de equidad era llamada la ley del talión. ¿Ha escuchado eso? La ley del talión. O ley de reciprocidad directa. Esta ley del talión la vemos implícita en toda la ley de Moisés y encuentra esa expresión máxima al momento en que Cristo la cita en este versículo, ojo por ojo y diente por diente. Esa ley, a su vez, se encuentra en varios lugares del Antiguo Testamento. Por ejemplo, para quienes toman nota, Éxodo capítulo 21. Éxodo 21 del verso 23 al verso 25, Nueva Traducción Viviente dice: pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Y a lo mejor alguno de ustedes dice: ay, Señor, yo sabía que estaba bien, por eso le di ese golpe, porque yo sabía que en mí estaba la justicia, ¿no? Deuteronomio 19, verso 21, fíjese cómo dice. Deuteronomio 19, verso 21. No muestres compasión por el culpable. Fíjese lo que dice la ley. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie con pie. Usted ve la historia de Israel. ¿No ve que Israel tuviera cárceles? Al asesino, ¿qué había que hacerle? Al que mochaba una oreja, ¿qué había que hacerle? Pues lo mismo. Este principio, hermanos, de ojo por ojo, diente por diente, en ocasiones se malentiende como algo que hace referencia a la venganza. Si él te hizo esto, pues hay que hacerle lo mismo, ¿verdad? Pero esta ley, hermanos, no da licencia. Escuche bien lo que voy a decir. Porque algunos pudieron decir: oye, pues mira, Dios, si en algún momento Él está poniendo esos parámetros, quiere decir entonces que es correcto. Pero esta ley no daba licencia para la crueldad, hermanos, sino ponía un límite. Porque dígame usted, si no es así, cuando alguien nos agravia, ¿a poco pensamos que ellos quieran recibir el agravio o deban de recibir el mismo agravio que nosotros? Generalmente no. Generalmente deseamos, por naturaleza así es, que a él le vaya todavía más mal. Inclusive le decimos: pues que Dios te bendiga, ¿no? Tremendo. Pero esto, hermanos, podemos verlo, es exclusivamente ley, pura ley, ¿sí? Y absoluta justicia. Porque en otras palabras, hermanos, el reo o el criminal tenía que sufrir en su propio cuerpo exactamente los mismos daños que había ocasionado o había querido ocasionar en su víctima. Mire, por ejemplo, lo que dice Levíticos capítulo 24. Levíticos capítulo 24, verso 17 al 20. Dice: el que le quita la vida a otra persona será ejecutado. Y hoy entramos en polémica. No, que por qué, que hay que decir sí a la vida y por qué hay que matarlo, mejor cadena perpetua, ¿no? Y cuando se trata de asesinar bebés que están en proceso de formación, ahí dicen: no, haz la ley, no pasa nada. No es una persona todavía, es una bolita ahí. ¿En serio? Pero miren lo que dice: el que le quite la vida a otra persona será ejecutado. Hay de aquellos que están a favor del aborto, ¿verdad?
o aquellos que han practicado el aborto y no se han arrepentido. Dios es claro en cuanto a eso. El que mate a un animal, fíjese, aquí entra en la parte de posesiones. El que mata a un animal que pertenece a otra persona tendrá que reponerlo. Un animal vivo por el muerto. El que hiere a una persona recibirá la misma herida que haya hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Lo que uno haga para lastimar a otro, eso mismo debería recibir. Y a lo mejor algunos de ustedes ya hasta se están sobando las manos. Esa ley, hermanos, como lo decíamos ahorita, tenía dos efectos positivos en la vida social, en la vida del pueblo de Israel. Como lo decíamos antes, servía para poner un límite en la severidad del castigo. En las naciones que estaban alrededor de Israel, era costumbre que el castigo era superior, era más exacerbado. Pero Dios dijo no más allá de lo que ellos hicieron. Si ellos hicieron esto, tú vas a hacer exactamente lo mismo por justicia. Pero el segundo efecto positivo que tenía que ver esta ley, hermanos, era ponerle fin, escuche bien esto, fin a la práctica de la venganza particular del hombre. Ahora, aquí es necesario aclarar que en ningún pasaje en el Antiguo Testamento, en ninguno, dice, véngate personalmente cuando te hacen daño. Sino más bien quiere decir lo opuesto, no te vengues por ti mismo, sino deja que la justicia sea administrada públicamente. De manera que esta ley tuvo un efecto saludable entre el pueblo para frenar venganzas que eran desproporcionadas, que eran sangrientas y que iban en contra de los propósitos de Dios. Sin embargo, hermanos, en este caso que Cristo está tratando aquí en Mateo 5:38, la interpretación que estaban haciendo los rabinos, ¿sí?, se había diluido nuevamente, ¿sí?, a esa intención primaria o a esa intención inicial que Dios había dejado ahí en la ley. Y aún en el mejor de los casos, hermanos, tenía el efecto, esta ley tenía el efecto de confirmar esos sentimientos que había de venganza, sentimientos que reclamaban la retribución de aquel que había hecho daño, ¿sí?, a expensas de la misericordia. Porque normalmente, hermanos, o humanamente, cuando algo sucede así, lo primero que decimos es que haya justicia. Y lo hemos visto, ¿no? De repente, algún caso en la sociedad, algún homicidio, algún abuso. ¿Qué dicen los agraviados? Exigimos justicia, ¿verdad? Pero aquí con los judíos y específicamente con los rabinos, esto que ellos hacían, hermanos, en el peor de los casos, era dar un visto bueno a la venganza personal. Ahora, mientras, como lo decíamos anteriormente, la intención de esta ley era impedir que los hombres se extralimitaran en el castigo, ¿sí?, los judíos entendían o lo entendían como una incitación a la venganza. Por eso el Señor dice eso. Si no hubiera traído y puesto de relieve esa ley. ¿Me estoy explicando? Porque ellos decían, no, hay que darle. Entonces, a ver, espérenme. Acuérdense que atrás, en la ley del Antiguo Testamento, decía, no más allá de lo que hagas. Ustedes se están extralimitando. Y después Él viene a complementar la ley. Y ahorita en un momento más, o la palabra de Dios en un momento más lo vamos a seguir viendo. Pero las Escrituras, hermanos, enseñan con toda claridad, escuche bien esto, que la venganza personal no era admisible, no era admitida por Dios. Pero ellos lo veían así y ellos pensaban que tenían justificación. Mire, por ejemplo, Levítico 19:18.
No busques, dice Levíticos 19:18, no busques vengarte. No guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Levíticos 19, hermanos. Porque en ocasiones decimos, pero es que esa es la ley. Bueno, vean de dónde el Señor está rescatando lo que más adelante nos va a enseñar. Romanos capítulo 12, por ejemplo, el apóstol Pablo en el verso 19 en Romanos dice: queridos amigos, nunca tomen venganza, nunca. Dejen que se encargue, ¿quién? La justa ira de Dios. Pues dice la Escritura: yo tomaré venganza y yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Pero hay algunos que lo interpretan así: yo tomaré la venganza, yo les pagaré lo que me merecen. Así lo dijo el Señor. ¿Ven la diferencia? Es en el énfasis donde, o realmente lo que el contexto se está diciendo. Nunca tomemos venganza, hermanos. Ahora, definitivamente la Biblia, y esto también quiero mencionarlo, no cuestiona la labor legítima que existe dentro de los tribunales, aunque en ocasiones lamentablemente hay injusticias, ¿no? Pero Jesús se sigue oponiendo, o Dios se sigue oponiendo a ese ejercicio personal, y valga la redundancia, de ejercer juicio y venganza contra nuestro ofensor. Ahora, es importante aquí señalar, hermanos, que Dios es quien avala los tribunales en la sociedad. Porque imagínense, por ejemplo, la Biblia dice que Dios es el que ha puesto las autoridades en los países. ¿A poco Dios puso a...? Sí, lo puso. A ver, ¿qué está pensando? Yo estaba pensando otra cosa, pero bueno. Oye, pero es que era un dictador, es que era un asesino. Bueno, Dios, déjenme decirles, no se equivoca. Y Dios pone autoridades, ¿sí? Pero, y las avala Dios. Aunque a veces en esos países donde hay una autoridad no se puede predicar el evangelio. Ahora, Dios, hermanos, también avala a los padres en el hogar para que ejerzan esa autoridad. Y los papás dicen, muy bien. Pero también, hermanos, Dios avala a los pastores en la iglesia. Y hay veces que dicen, hay quienes pudieran decir, no, a ver, en el trabajo pues sí está mi jefe, acá en la familia sí está papá y mamá, pero en la iglesia el pastor ese ¿qué? Pues nada más va una vez al domingo y ¿qué? Bueno, déjenme decirles, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que hay un orden establecido por Dios para esta iglesia y para todas. Y si a lo mejor ustedes le pudieran preguntar a un cubano, oye, ¿te gusta tu presidente? Ah, pues es que... Bueno, lo mismo a lo mejor le puede, oye, ¿a ti te gusta Isaías? Digo, pues, bueno, eso usted dice, Señor. Eso los cubanos y el Señor, o cualquier otro país, ¿no? Pero lo que usted y yo debemos de entender es que Dios ha puesto autoridades a los papás. ¿A poco, les pregunto, papás, ¿a poco sus hijos hacen lo que quieren? No me digan. No. Y bueno, malo estaría, aquí lo vas a hacer porque soy tu padre. ¿Ah? Hay quienes, ¿no? Pero hay un orden establecido por Dios, hermanos, para cada área. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Bueno, también para la iglesia, entiéndanlo. Sus hijos no se mandan, hay una autoridad y se llaman padres. Aquí hay una autoridad y es el pastor. Y puedo ser yo o cualquier otro pastor, pero es Dios, hermanos, el que pone la autoridad. Y decía mi abuelita, y no estoy enojado, así hablo. Ahora, como les decía, Dios avala a los tribunales, Dios avala a los padres, Dios avala a los pastores en el lugar en el que los ha puesto. De manera que el mundo, la familia, la iglesia, si no hubiera esas
figuras de autoridad, hermanos, caerían en una anarquía, ¿sí o no? Si no hubiera papás, y ahí usted de repente puede ver, ¿no? Cuando un matrimonio está fracturado, empieza a haber anarquía. Los hijos empiezan a hacer lo que quieren, el esposo, la esposa, pero en ese matrimonio debe de haber una autoridad superior, que debe de ser ¿quién? Dios. Entonces, el mundo, la familia, la iglesia, si no hubiera esa autoridad impuesta por Dios, caería en esa anarquía. Y el asunto aquí es, hermanos, que no se ejercería la disciplina adecuada a través de las autoridades establecidas por Dios. Ese es el punto. Por eso yo ahorita les decía a nuestros hermanos, Chuy y Rosy, y a cada uno de nosotros como papás, la responsabilidad que tenemos en casa de ejercer bien ese rol que Dios nos ha dado como padres. Esa figura que usted y yo tenemos, de que veamos la importancia de nuestras decisiones, cómo trascienden en la vida de nuestros hijos. Y así la podemos escalar al pastorado, la podemos escalar al presidente, la podemos escalar en cualquier nivel de autoridad. Se refleja. Por eso tengamos cuidado en ese sentido, hermanos, pero Dios nos ha puesto ahí para ejercer esa disciplina en la justicia de Dios. Ahora, cuando surge en usted y en mí, hermanos, un anhelo de vengarnos, de venganza, ¿sí? Ahí, y no es justificación, pero ahí hay una evidencia de que usted y yo fuimos creados como seres morales, con un fuerte sentido de justicia. Y eso no está del todo mal, ¿sí? Pero la venganza, hermanos, es un sentimiento que nos puede traicionar y que además es difícil de manejar cuando nuestro corazón no está sometido a Dios. ¿Se entiende eso? Ahora, por eso Dios pide, hermanos, y ahorita lo leímos en Romanos, que lo dejemos en sus manos. Por eso Dios ahora, la venganza es mala. Bueno, vamos a ver más adelante qué dice Dios en relación a la venganza, ¿sí? Pero es casi imposible, hermanos, que la persona ofendida ejerza un juicio justo bajo una condición así. Hay un ejemplo supremo y hacia el final lo vamos a ver. Pero el segundo punto en el verso 39, en la primera parte, el segundo punto es el no resistir. ¿Sí? Dice el verso 39 en Mateo 5, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Aquí aparentemente Jesús, hermanos, puede estar entrando en conflicto con esta ley del talión. Y en lugar de exigir derechos y tratar de ir a procurar la reparación del daño, exhorta a sus discípulos a no resistir al ofensor. Y algunos aquí podrán ya empezarse a sentir incómodos, decir, pero, o sea, ¿entonces qué? ¿Debo ser manso, pero también? Bueno, definitivamente, hermanos, que una actitud así va a surgir a partir de un corazón regenerado. Porque les recuerdo, el Señor les está hablando en este sermón a discípulos, a hombres y mujeres que han reconocido en su vida que Él es su Señor y que están dispuestos a obedecerle bajo cualquier parámetro. Y que solamente alguien que ha sido regenerado, nacido de nuevo, puede someterse a esta instrucción, este mandato de parte de Dios. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Es decir, esa palabra resistir, la Biblia la usa, por ejemplo, cuando dice resistid al diablo y él huirá de vosotros. Bueno, bajo este contexto no tiene nada que ver con eso,
¿Sí? O sea, porque alguien pudiera decir, entonces no debo resistir lo que es malo. No. No debo de señalar lo que es malo. No está hablando de eso. Está hablando que cuando hay una ofensa hacia nosotros no tenemos que ir y decir, a ver, espérame, déjame ponerte en tu lugar. Eso es lo que Cristo está diciendo. Ahora, antes de que usted pueda sus pensamientos echar a volar, déjeme continuar para que veamos hacia dónde Cristo nos quiere llevar. Porque solamente aquel que tiene una vida nueva, hermanos, que está en sintonía con Dios, con su voluntad, puede dejar de resistir ante la ofensa. Dice Nahum capítulo 1, verso 7, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Solo quienes hemos recibido, hermanos, un nuevo corazón, podemos estar en la condición de dejar de exigir nuestros derechos. Es que tú no sabes quién soy yo, Isaías. Tú no sabes cuánto tiempo yo tengo de conocer al Señor. Tal vez no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y aquí el Señor, hermanos, está reclamando una acción que la evidencia es no resistir al que es malvado. Y lo vamos a ver en los versículos más adelante en la segunda parte, en este mismo versículo, cuando dice, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y vamos a explicar un poquito en cuanto a eso. Pero esto, hermanos, que Cristo está diciendo, no resistáis al que es malo, es una bofetada, es un golpe directo, ¿sí?, al yo, a nuestro ego, a nuestro orgullo. Porque va en contra de lo que esta carne ama, desea, el ser satisfacido o el ser satisfecho. Va contra aquel que es incapaz de perdonar a otro. Va contra el yo, ese yo arrogante que siempre procura defenderse, que siempre procura ganar. El Señor aquí, hermanos, se está refiriendo a la mayor ofensa que podía infringirse en aquellos días contra una persona. Golpear a alguien en la mejilla, ¿sí? Y que tenía que ver, ahorita voy a ampliar un poquito más en cuanto a eso, pero esta ofensa de golpear la mejilla, el gesto o el hacerlo significaba desprecio y era dado sin ninguna causa, con ánimo de ofender. Y aquí el espíritu humano, la naturaleza humana, siempre impulsa, siempre es movida a una reacción de manera inmediata, a devolver el golpe recibido con un afán de venganza. De manera que Cristo le está reclamando a sus discípulos, a aquellos que están en el reino de los cielos, un espíritu generoso, un espíritu bueno, un espíritu que no se ofenda fácilmente. ¿Es fácil eso? Déjeme decirle que si no ha nacido de nuevo, eso es imposible. Ahora, el Señor, y quiero ser muy enfático también en esto, el Señor está enseñando, o más bien no está enseñando que los creyentes vayamos por el mundo dispuestos a recibir golpes de los incrédulos. A ver, tú, golpéame, ¿no? No se puede entender esta enseñanza de esa manera, ¿no? Pero sí se debe entender, y este es el punto medular de la enseñanza, sí se debe entender desde la óptica de un hijo de Dios. No debe buscar la reparación de la ofensa por sí mismo. Ese es en primera instancia, sino que encomienda su causa al Señor y espera en Él. Yo sabía que no iba a haber muchos amenes, ¿verdad? Pero
en otras palabras, hermanos, no es juicio lo que el Señor nos llama a hacer, sino es amor y perdón, el cual es el camino para hablar de su salvación. Dice la Escritura en Lucas 9:56, el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Dios, dice Juan 3:17, no envía a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aunque a lo mejor aquí muchos hombres pudieran decir, sabiendo esto, pudieran querer manejar la situación y son hostiles con su esposa. Y saben qué es lo que se espera de ella que dice que es creyente, o viceversa, ¿no? De él que es creyente. Si saben lo que debe de esperar y están ahí como cuchillito de palo, ¿verdad? Te voy a hacer caer, te voy a hacer caer. En verdad eres cristiano, ándale. En verdad eres cristiano, ándale. Tengan cuidado con esa actitud. Mucho cuidado. Porque si ese hijo de Dios o esa hija de Dios tolera eso, soporta eso y lo lleva delante de Dios, créeme que su defensor es poderoso. Si tú estás tomando una actitud así, ten cuidado nada más. Ten cuidado. Y no es amenaza, es verdad. ¿Cuántos de los papás que están aquí permitirían un abuso hacia sus hijos? ¿Cuántos? Nadie. Y si tú eres papá o si tú eres mamá y estás haciendo eso, hay un padre que está en los cielos y que está viendo el abuso que hay sobre uno de sus hijos. Ten cuidado si tú estás incurriendo en eso. Ahora, va a haber un día en que se va a efectuar una venganza, definitivamente. Pero en este momento, hermanos, usted y yo debemos responder con amor. ¡Ay, los hace el hígado así, verdad! Con perdón. Sí, a veces siendo humillados ante insultos, injusticias por parte de los enemigos. Pastor, pero el que me hace eso es mi esposo, es mi esposa, es mi papá. Bueno, Dios te permite eso para que tú puedas ver a través de los ojos de Dios que ellos necesitan también arrepentirse. Porque si no lo hacen, sus vidas corren peligro. Y que a través de ti, que ya has encontrado al Señor, que Él ha regenerado tu vida, tu corazón, puedan ellos encontrar la salvación. Porque el Evangelio, hermanos, no neutraliza, es decir, no hace a un lado lo que la ley está afirmando acerca del juicio divino, no. Al contrario, lo confirma. Y pasará el día de la gracia. Y llegará el día del juicio, como lo dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 8. ¿Sí? Para quienes toman nota, no lo voy a leer, 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 8. Y tal vez alguien pudiera pensar que estas palabras de Pablo no comparten, porque déjeme hacer solamente referencia a 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 8. Dice el verso 7, por ejemplo, en su justicia, dice el 6, Él les dará su merecido a quienes los persiguen. ¿Ya te quedó claro? Algún día, no sabemos cuándo. Pero si no te arrepientes, en su justicia, en la justicia de Dios, Él le va a dar su merecido a quienes los persiguen. Y Dios les brindará descanso a ustedes que aún siendo perseguidos, que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios o sobre los que se niegan, escucha, a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Y pudiéramos pensar que ese mensaje de Pablo está muy distante del mensaje de Jesús. Pero mira lo que dice Jesús en Mateo capítulo 25, versos 31 y 32. Mateo 25, 31 y 32 dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentarán sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras.
Verso 41, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y les dirá: fuera de aquí, ustedes los malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Definitivamente, hermanos, sí, habrá venganza. No ha sido eliminada. Aún para quienes descuidan las buenas noticias del Evangelio, se les aplicará toda la severidad de Dios. Es lo que en Romanos habla acerca de, y es lo que estamos viendo ahorita en la enseñanza, en la serie de Romanos en Saltillo, ¿no? Y vemos cómo Dios ha mostrado, ha revelado su justicia, la justicia de Dios. ¿Y cuál es esa justicia de Dios? Hoy en día tú y yo vemos que la ley, ¿sí?, en lo secular va y persigue al criminal. ¿Para qué? Para meterlo en la cárcel, para darle una condena. ¿Saben qué hace Dios en esa justicia divina? Dios va detrás del criminal para perdonarlo, para perdonar todos sus pecados, y que ahora sí puede estar delante del Señor justificado. Pero si ese criminal o reo de muerte no quiere, bueno, está bien, rechazas la gracia de Dios, rechazas la justicia de Dios, está bien. Entonces vendrá un día en que vendrá la ira de Dios, la venganza de Dios. Pero a ti y a mí no nos corresponde, hermanos, juzgar. Todo juicio, dice Juan capítulo 5, verso 22, todo juicio el Padre se lo ha confiado al Hijo, de manera que hoy es día de salvación, no de venganza, hermanos. Y si Dios nos está haciendo pasar por un momento así, tengamos esa óptica de parte de Dios, amén. Ahora voy hacia el versículo 39, hacia el 42. Aquí hay 4 ejemplos que ahora el Señor va a manejarnos o va a enseñarnos a través de estas represalias que en ocasiones quieren salir ahí del corazón. Y como lo decíamos hace rato, sería un error pensar, por ejemplo, que no debemos de tolerar el abuso. No. Aquí esta frase o lo que el Señor nos va a enseñar ahorita, no significa, por ejemplo, cuando un policía quiere detener a un delincuente cuando éste va a cometer un robo, ¿no? En cuanto a no resistir, yendo hacia esa palabra, ¿no? O cuando un soldado no debe luchar contra alguien que invade su país. O cuando un maestro de escuela no debe de imponer su respeto, su autoridad en el aula. O cuando un creyente no se interponga en alguien que está abusando. No. Los ejemplos que aquí Cristo nos va a dar están bajo el contexto, hermanos, que en ese momento se daba en Israel. Y tal vez para usted y para mí, eso de poner la mejilla y luego pongo la otra, y ahorita lo vamos a ver, porque el asunto aquí es el principio, los principios que Dios quiere enseñarnos, ¿sí? Pero vamos ahí, el primero, el verso 39, la segunda parte, cuando dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, dice, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y aquí el Señor está tocando la parte de la violencia física. Ahora, era como les decía ahorita, entonces vamos a ir, pastor, por el mundo esperando a que nos golpeen. Jesús no está hablando específicamente de eso, está tomando eso, porque como les decía ahorita, para poder golpear la mejilla derecha, ¿sí? ¿Cómo tú golpearías una mejilla derecha? Ya lo están pensando, ¿verdad? ¿Por qué lo piensan? No golpea a nadie. Nada, se crea. Pero para golpear la mejilla derecha, ¿sí?, puede usted meterle una cachetada así, ¿verdad? Pero esa es la izquierda, yo soy diestro, y a lo mejor donde se la quiero dar, pues le pego abajo, ¿verdad? Porque yo soy más diestro con esta. Entonces, ¿cómo es? Se entendía que el golpe o la bofetada era así. Y eso implicaba, hermanos,
una humillación. De manera que era como un insulto, ¿sí? Pegar con el dorso de la mano, ¿sí? Se consideraba como doblemente insultante, porque era un golpe que no era algo, ¿cómo decirles?, que pudiera darse de manera intempestiva, sino tú lo planeabas y golpeabas. A lo mejor no podía ser tan duro, igual a lo mejor sí, ¿verdad? Pues a quién le gusta que le peguen en la mejilla. Ahora, esta palabra mejilla habla entre esta parte y la quijada. Para quien les gusta el box, ustedes saben que un punto clave para poder noquear a alguien es la quijada, ¿verdad? Sin embargo, no ese es el asunto es que le pegaba así, con el dorso de la mano, y tenía que ver con un insulto calculado, un insulto alevoso, como cuando alguien viene y nos quiere hacer daño y pensó la manera en cómo hacernos daño. No sé si me estoy explicando. Aquí estaba hablando de un sentido físico. Y si alguien nos golpea, generalmente la reacción inmediata, ¿cuál es? ¿Cuántos son o qué? ¿No? Devolverla. Y esta reacción, hermanos, aunque pudiera ser justa, no es mala, pero en un creyente, ¿cómo se pudiera ver? ¿Cómo pudiera interpretarse, ¿no?, en cuanto al avance de la obra o del evangelio? Pastor, ¿entonces está diciendo que me tengo que dejar golpear? No le estoy diciendo eso, y quiero que vayamos al meollo de lo que el Señor quiere enseñarnos. Porque Cristo aquí, hermanos, nos pide que renunciemos de manera consciente a la agresión. Porque la persona que nos ha maltratado es alguien. Yo le pregunto, esa persona que nos maltrató, ¿usted cree que es cristiana? Que constantemente está machacándole y machacándole. ¿Usted cree que realmente ha nacido de nuevo? Digo, si hay alguien aquí que se considera nacido de nuevo y estás machaque, insultando y agraviando, yo creo que deberías de revisar tu fe. Porque aquí lo que el Señor está diciendo, si alguien hace eso contra ti, es necesario que Él sea alcanzado para mí. Y en primera instancia nosotros, hermanos, es lo que Dios puede utilizar. Sé que no es a lo mejor lo que a ti o a mí nos pudiera gustar escuchar, pero de eso se trata el evangelio, de eso se trata el cristianismo. Por eso hay muchos que mejor dicen, no, o sea, si eso es ser cristiano. Ahora entiéndanme, no les estoy diciendo que vayan y le digan a su jefe, oye, dame uno para demostrarte que realmente soy de Cristo. No ese es el punto. Porque nuestra prioridad, hermanos, es que cuando somos, en este caso Cristo está hablando de una agresión física, pero cuando usted y yo somos ofendidos, ¿sí?, de esa manera, tenemos que estar dispuestos a que nos puedan seguir insultando, nos puedan seguir agraviando. Ese es el sentido cuando Cristo dice, y si después de que te pega, ponle la otra. No me imagino, ¿no?, con los cachetes así, la nariz toda así. ¿Eso es lo que Cristo quiere? ¿Vernos golpeados? Les pregunto. No. Cristo lo que quiere es que nuestro corazón esté rendido a Él y que nuestra reacción sea como la de Él. Señáleme una sola actitud de Cristo de violencia cuando fue capturado. Desde que fue capturado hasta que fue a la cruz, una sola. Pastor, pero Él era el Hijo de Dios. ¿Y usted y yo qué somos? No cabe duda, hermanos, que aquí lo que Cristo se está refiriendo es a una reacción de amor, de compasión. ¿En verdad, pastor? No una reacción de rencor, hermanos. No una reacción de odio, porque eso es lo más fácil. Eso es lo que normalmente tiene
como reacción la gente del mundo. Inclusive usted lo puede ver ahí para quienes toman nota, en Juan capítulo 18, versos 22 y 23, cuando está Cristo ahí siendo golpeado por el soldado Antianás, y le golpea el soldado como diciéndole: ¿por qué le faltas el respeto al sumo sacerdote, verdad? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Es esta la forma? Le pregunto: ¿es esta la forma de responderle a un sumo sacerdote? Y Cristo le contesta: si dije algo indebido, debes demostrarlo, pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Con un razonamiento, ¿sí?, con corrección, pero también con dignidad, le hizo ver su error. ¿Se entiende? No es solamente, sí, le pongo el pecho a las balas, ¿verdad? Dame todo lo que quieras. Pero Cristo está yendo hacia la manera en cómo usted y yo respondemos ante ese tipo de situaciones. ¿Difícil? Sí. Que tiene que ver con el carácter totalmente. Pero es parte, hermanos, de nuestro caminar. Sigo con la segunda ejemplo que Cristo pone ahí en el verso 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cuando en este tiempo, hermanos, usted pudiera ahorita decir: a ver, bueno, ¿y a mí qué? ¿A poco me van a quitar? Ahorita los ladrones vienen y ¿qué quieren? ¿En verdad quieren su pantalón? ¿Sus zapatos? No, ellos quieren su celular, ¿verdad? Bueno, y a lo mejor usted dice: ¿eso en qué me aplica el día de hoy? Pero aquí el Señor le está diciendo, ¿por qué le dice quien quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica? Esa parte de la túnica servía de muchas maneras, ¿sí?, para cubrirse, para en la noche taparse del tiempo, para quienes dormían afuera, ¿sí? Y algunas personas, hermanos, bajo esta situación, que son expuestos a esta persecución y a esta infamia, porque era una infamia, ¿no? Es como quitarte tu casa sabiendo que el día de hoy entra un frente frío, por ejemplo, ¿no? ¿No? ¿Sabes qué? Oye, pero es que hoy en la noche va a bajar a -3, no me importa, y te la quita. Entonces el Señor ahí les estaba diciendo: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Cómo un discípulo, hermanos, puede hacer esto? ¿Cómo un discípulo puede entregar de manera gozosa lo único que le podía proteger ante las inclemencias del tiempo? Lo que hace aquí Cristo, o lo que el Señor aquí nos dice, hermanos, es que nosotros tenemos que, en primera instancia, no tener el amor por las cosas que tenemos en el sentido material. 1, y 2, el estar dispuestos, hermanos, a depender total y completamente de Dios. Usted y yo, hermanos, no tenemos el derecho a odiar a las personas que tratan de quitarnos nuestras posesiones. Sí, es cierto. Digo, yo espero que no, ¿verdad? Pero tal vez a muchos de aquí nos han robado. En una ocasión se metieron a nuestra casa, nos hicieron un boquete, en la puerta no teníamos protectores, es decir, un portón afuera, ¿no? Y se llevaron un montón de cosas, ¿no? Pero ¿sabes lo que el Señor me enseñó? Porque después empezaba a haber intranquilidad y yo decía: Señor, o sea, a mí me costó lo que es. Y el Señor me dijo: yo quiero que tú aprendas, 1, a velar por el día de mi venida. Porque así como esos ladrones entraron en tu casa y ni cuenta te diste, obviamente no estábamos ahí, ¿verdad? Aludiendo a lo que el Señor decía cuando dice su palabra, que el ladrón viene y no, oiga, hoy voy a pasar a robarle, nada más para que se entere, ¿no? En el momento menos esperado vienen y te asaltan. Bueno, la enseñanza específicamente de Dios fue esa: espera mi venida. Vive todos los días como si yo fuera a venir hoy. Olvídate de eso. Y que
que tu ocupación sea agradarme a mí. Por eso, hermanos, el discípulo que es fiel, lejos de entrar en una pelea contra su hermano, debe sufrir, inclusive en ocasiones, hasta la confiscación de sus bienes más personales. Sin embargo, la gente del mundo no hace esto. El que te quitaran la túnica ya de por sí era algo tremendo. Pero a pesar de ello, que tú le dijeras, ¿sabes qué? Y aquí está mi capa. ¿Qué le estabas demostrando? ¿Qué estabas abriendo ahí? La oportunidad para decirle en quién estabas confiando. Y que si él en algún momento decidía seguir haciendo eso contigo, injusto sí, él pudiera ver que Dios puede transformar la vida de cualquier persona, por más ruin que sea. El tercer ejemplo, verso 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y esto hoy no se aplica. Por eso yo les decía, a lo mejor los ejemplos que dice el Señor, tú dices, bueno, esos no se aplican hoy en día, pastor, pero están en el contexto muy propio de lo que ahí sucedía, tal vez. Pero lo que sí se aplica hoy, hermanos, es el corazón y el carácter rendido al Señor en cada una de estas situaciones. ¿Me explico? Porque aquí una de las costumbres, pudiera decirse que más molestas en el mundo antiguo, era que las autoridades o los reinos o los imperios que estaban ahí sobre el pueblo conquistado, era pedirles requisa. ¿Qué es una requisa? Requisa tenía que ver con obligar a los ciudadanos de ese país ocupado a prestar un servicio obligatorio en diferentes actividades o menesteres. Por ejemplo, un soldado romano podía requisar o pedir a un animal, ¿sí?, que tuviera alguna persona para llevar su equipaje o llevar su carga. Pero también podía obligar, escuche bien esto, obligar a asistir a una persona en cualquier situación que ésta fuera. Palestina en ese momento era un país ocupado por los romanos, y en cualquier momento, ¿sí?, el judío podía sentir sobre su hombro, con la lanza tocarle así el hombro, ¿verdad?, y escuchar cómo el soldado le obligaba a cargar lo que el soldado le pidiera. Y déjame decirle algo, eso para el judío era mega archi contra humillante. ¿Qué es lo que para ti te ocasiona humillación? Alguien pudiera decir, yo no lavaría un baño, pastor, eso es denigrante. ¿En serio? Yo no le daría mi silla a alguien porque es mía. Uno de los ejemplos más conocidos y que hace referencia justamente a esta requisa, lo puede usted ver ahí en Mateo capítulo 27, cuando Simón de Cirene, usted lo recordará, fue obligado por los soldados a llevar la cruz de Cristo, ¿se acuerdan? Y dice que en el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, que era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Y la reacción de la gente, hermanos, normalmente es molestarse por estas demandas. ¿Cómo respondemos en nuestro trabajo ante este tipo de requisas? No, es que yo tengo mis derechos como trabajador, es que mi jefe no va a abusar de mí. Y generalmente es donde brota la amargura, la ira, el desprecio. ¿Y de dónde sale todo eso, hermanos? Del corazón. Y cada vez que estos hombres eran obligados a presentar un servicio obligatorio,
vale la redundancia, eran humillados. Y era una nueva evidencia que ahí había alguien superior, ¿no?, en esa ocupación por ese imperio. Obviamente, los judíos trataban de evitar este servicio, ¿no? Y aunque en lo muy íntimo pudiera haber ese deseo consciente de venganza, sin embargo Jesús ve que esos sentimientos brotan del corazón y les dice: ustedes no deben de reaccionar así. Y nos lo dice también a nosotros, hermanos. ¿Por qué les dice Cristo? Y si te piden que lleves o cargues una milla, ve con él 2. Aquí lo que Cristo estaba diciéndoles es: no respondas, no reacciones de manera contraria, sino con amabilidad, con buen ánimo, ofreciendo lo que te han pedido, ¿sí? Inclusive algunos comentaristas, ante lo que el Señor Jesús aquí dice, ellos expresan que una milla era la distancia máxima establecida por las autoridades romanas para un servicio obligado. O sea, si te decían: cárgame esta bocina una milla, de manera obligada tenía que ser una milla, no más. Pero el asunto aquí, o el punto importante aquí, es que al llegar la milla, lo que el soldado romano esperaba es que tú casi le tiraras ahí su carga, ¿no? Llegara a la milla y te dijera: hasta aquí está bien, y tú le dijeras: no, te acompaño otra milla y te la llevo. Y en esa otra milla poder hablarle de aquel que tu vida ha cambiado. Ese es el punto. O sea, porque generalmente vemos estos ejemplos y: ay, tengo que ponerme otra mejilla, ay, ya me robó y también tengo que darle esto, ay, me está pidiendo que trabaje y todavía quieres que trabaje más. Entiéndelo, desde la óptica de Dios es: gánalo para mí, te dice el Señor, con tu vida, con tus reacciones sometidas a la voluntad de Dios, con tu corazón, tu carácter doblegado al Señor. En vez de desear la venganza, hermanos, debemos responder con generosidad, con entrega, con sacrificio. Una milla era obligada, solamente una, pero cuando vamos la segunda milla, hermanos, créanme, Dios hace maravillas en el corazón de aquellos que no creen en Él. Y esto tiene que ver con formación de carácter, que es justamente en lo que el Señor trata con su pueblo. Velo desde que lo sacó de Egipto. ¿Cuánto tiempo podían tardarse de Egipto a la tierra prometida? Les tardó 40 años sacar a Egipto de su corazón. El último ejemplo tiene que ver con peticiones y préstamos. Dice el verso 42: al que te pida, voltéate. No es cierto, dice dale, pero no dale así, ¿verdad? Sino dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Nuevamente aquí, hermanos, el Señor está concluyendo esta enseñanza sobre la no resistencia, ¿sí? Cuando dice no resistas, ¿sí? Y lo está llevando a un plano del amor, de la misericordia, de la atención, en este caso, hacia el necesitado. En lo natural, la gran mayoría del ser humano trata de retener lo que es suyo. Y el pensamiento es que a mí esto me ha costado. Es que esto lo he ganado con el sudor de mi sangre, dicen los que no conocen del Señor. Y está bien, bueno, no es justificable, ¿no? Pero el pensamiento es lógico para ellos. Sin embargo, para ti y para mí no debiera de ser así. Porque si bien es cierto lo que tú y yo tenemos, ¿por quién lo tenemos? ¿En serio? Bueno, el hecho de decir yo tengo esto por Dios, Dios me ha dado esto, eso implica que en el momento en que Dios te lo pida, ¿qué tenemos que hacer? Entregarlo.
tranquilos, no voy a pedir una segunda ofrenda. Ya vi unos así como que se angustiaron, ¿verdad? No. Pero, qué sé yo, perdón. Aquí podemos ver, hermanos, cómo el Señor nos enseña no a prestar, sino dar al necesitado, a compartir lo que el Señor nos ha dado a ti y a mí. Y esto yo lo he aprendido de mi pastor, ¿no? Lo he escuchado, pero lo he puesto también en práctica en ese sentido. Cuando el Señor a mí me pone en el corazón, o que alguien viene, si una cosa es que el Señor a mí ponga en mi corazón y ayudar a alguien, pero en otras partes o en otras ocasiones el Señor me lo muestra así, no así de que hay una revelación, no, sencillamente el hermano me está platicando y me dice, ¿sabes qué? Pues me corrieron del trabajo, tengo 3 semanas sin trabajar, mis niños necesitan pañales, etcétera, ¿no? ¿Qué hago yo? Señor, bendícelo en el nombre de Jesús. ¿Es malo eso? No. Pero Dios nos insta a, si Dios te ha bendecido a ti, no digas nada más, te bendigo y que te vaya bien, ¿verdad? Pero en ocasiones, a lo mejor delante de ti, Dios ha puesto eso mismo y tú has cerrado tu vista. Tú has cerrado tu corazón para ayudar. Yo conocí personas que siendo muy prósperas en lo que hacían, a ellos no les gustaba que la gente supiera, ¿sí?, que ellos tenían mucho dinero, porque decían, siempre me vienen a pedir, ¿no? Y el asunto aquí, hermanos, es, entonces, ¿para qué Dios te dio tanto dinero? Ojo, yo no estoy diciendo que todos los que aquí tienen buenos trabajos, buenos ingresos, etcétera, no. Pero la Biblia sí es clara. Mire, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio capítulo 15, verso 10. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando lo des. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Deuteronomio 15, unos versículos atrás dice, 7 y 8, si hubiera un pobre entre tus hermanos, en una de las ciudades de la tierra que el Señor te da, no seas egoísta y no te niegues a ayudarle. Serás generoso con él y le prestarás lo que necesite. Inclusive, hermanos, ustedes se acordarán que el Señor va en contra de los fariseos y les decía, bueno, ustedes a veces se creen tan espirituales, ¿sí?, que inclusive dejan a sus padres en la miseria, diciéndoles que no les quieren ayudar porque tienen que darle al Señor. Hermanos, nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Y Jesús trae ese pensamiento y, por ejemplo, en Marcos capítulo 7, verso 11 les dice, Marcos 7, 11, pero ustedes enseñan que alguien puede decirle al papá o a la mamá, tengo algo que te podría ayudar, algo se refiere a dinero, a apoyo económico, pero lo voy a entregar como corbán, que significa mi ofrenda a Dios. ¿Qué cree usted que para Dios es más, que implica mayor adoración? El que usted deje a sus padres sin sustento. Pastor, pero es que pues yo tengo familia, es que usted no sabe. Sí, entiendo, pero hermanos, Dios establece un equilibrio tan perfecto en su palabra que el asunto de honrar a nuestros padres también tiene que ver con eso. Yo sé que a lo mejor usted no podrá ayudarles con una cantidad que pueda sustentarles, pero al menos dentro de lo que el Señor le ha dado a usted, puede usted ayudarles. No cerrando sus ojos, no cerrando su corazón. ¿Sí? Porque dice, por ejemplo, Proverbios 19, 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá a pagar. ¿Cuánto le hemos prestado al Señor?
No me digas, está bien, si usted lo hizo. Pero imagínese usted prestarle al Señor siendo Él el dueño de todas las cosas. Proverbios 22:9 dice: de igual forma el ojo misericordioso será bendito, porque Dios dio de su pan, porque dio de su pan al indigente. De la misma manera, hermanos, que hay bendición para el generoso, así también hay una evidencia en la Biblia, por el contrario, para el que cierra su corazón a las necesidades de su hermano. Proverbios 11:24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Es decir, Dios te da, suples tu necesidad, pero de repente ves entre tu familia, entre tus vecinos, entre tus hermanos en la congre, y dices: este brother trae necesidad. ¿Sabes qué, brother? Ahí está. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Usted por qué cree? Porque hay liberalidad para dar. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Proverbios 11:24. La compasión, hermanos, y esa atención a los necesitados debe formar parte importante en el carácter de un creyente. Jesús aquí está diciéndonos: al que te pida, dale. Dale. Ahora, entramos a veces en conflicto, ¿no? Cuando vemos, y nosotros lo hicimos, aquí no se ha presentado, ¿no? Pero muchos de ustedes recordarán cuando estábamos en el local anterior, llegábamos y estaban la gente tirada, inclusive a veces hasta todavía borrachos. O en la noche cuando salíamos, ¿verdad? Ya estaban así haciendo sus tendiditos. Y de repente: oiga, pastor, deme algo, ¿no? Sí, ven, vamos a hacer. No, pero mejor démelo para yo comprar. Había uno que hasta decía: no, quiero unos tacos, y te decía hasta la marca, ¿no? O sea, entonces yo le decía: ¿tienes hambre o tienes antojo? No, pastor, bueno, vente, ándale, vamos a comer, ¿verdad? Y a veces hay esa duda, ¿no? ¿Le doy o no le doy? ¿No? El asunto aquí es que el Señor nos dice: dales. A lo mejor lo más fácil para ustedes es sacar una moneda o un billete y dárselo, ¿no? Que en ocasiones así lo hicimos, ¿y sabe cuándo los volvimos a ver? Y no es por lo que hayamos dado, hermanos. Pero lo que yo en lo personal hacía es: ¿quieres comer? Ven, vamos. Y en ese ir, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Te gusta vivir así? ¿No? Al final casi terminaba: no, aquí voy a estar el domingo, ándale, sí te espero. Algunos iban, otros no. Pero son oportunidades, hermanos, que Dios nos da. Yo no los he vuelto a ver. Pero lo que sí quise fue aprovechar la oportunidad que tuve cuando hubo esa oportunidad de dar. No desaprovechemos, hermanos. Otra vez, Jesús no está apelando a que, o nos está diciendo da, sino que al momento de dar, eso hable de nuestro carácter, eso hable de aquel que cambió nuestras vidas. Porque el Señor aquí, hermanos, está complementando esta enseñanza, como les decía ahorita, con esa actitud que debe de manifestarse en nosotros cuando alguien nos pida. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Sí? Ahora, siempre prestar puede ser mejor que dar. Escuche bien esto: cuando el necesitado tiene la posibilidad de devolverlo prestado. Porque aquí, en ese sentido, al momento de prestar, no es tanto el atender al que no tiene nada, sino atender esa necesidad
de manera momentánea que tiene el hermano, ¿sí? O la hermana, según sea el caso. Y ese préstamo en algún momento dado puede resolver el problema, pero también puede estimular a la conciencia de la necesidad en ti que estás prestando, pero también puede conducir a aquel que pidió prestado a esforzarse en devolver lo que ha pedido según sus posibilidades. Ahora, el Señor, como les decía ahorita, no está pidiendo que se ayude al que defrauda, abusando de la confianza del que presta, sino al que verdaderamente necesita ser ayudado. Entonces, a lo mejor alguien pudiera decir, después de escuchar esto, haciendo referencia a lo que comenté de las despensas, ay pastor, ¿y no pensarán que yo quiero abusar? Son dos cosas totalmente diferentes, hermanos. Porque uno ve. Le digo, puede entrar por ahí alguien que jamás hemos conocido y se daba mucho en el otro lugar en el que estaba, porque estábamos más expuestos hacia la calle, ¿no? Y en la medida de lo posible, siempre les ayudamos. No era posible dejarles que se quedaran ahí, porque había que cerrar completamente, pero en cuanto a atender esa ayuda primaria de alimentarlos y en ocasiones también esa parte económica. Hubo quienes, por ejemplo, nos decían, oye, ayúdame a ser testigo para ahí sacar mi INE, porque si no tengo mi INE, pues no puedo pedir trabajo. Y pues ahí vamos, ¿no? Aquí la enseñanza es muy sencilla, hermanos. Si hay una necesidad, debe de ser atendida. Por último, el ejemplo supremo del Señor. Si viéramos nosotros punto a punto estos 4 ejemplos, ¿no?, que vimos ahorita, Jesús nos pide que renunciemos a la venganza. ¿Qué fue lo que dijo él estando en la cruz? Padre, fulmínalos a todos, mira cómo me tienen. No dijo eso. ¿Qué dijo? Perdónalos. Ahora, no estamos viendo, hermanos, una ley que es impersonal, una ley que es fría, sino estamos viendo un mandamiento de alguien, y esto es sumamente importante, y con esto concluyo, de alguien que puso su vida por nosotros, de alguien que dio ejemplo vivo de eso que ahora Él nos exige a nosotros, a usted y a mí. Y aquí, si usted se da cuenta, pues aquí estaba Él empezando en esta cuestión de su ministerio, sí, pero lo que Él está pidiendo, Él está comprometido con el Señor a cumplirlo. El que nos dice que no devolvamos golpes fue herido en la mejilla, como lo comentaba, y no puso resistencia. Acuérdense, cuando le pusieron un saco ahí, lo golpeaban y le decían, si eres el Mesías realmente, di quién te golpeó. Su barba se la estiraban, le escupían en su cara, y Él nunca respondió. El que nos pide, hermanos, que entreguemos la túnica a quien nos la pida, vio cómo los mismos soldados tomaron sus vestidos, Él siendo crucificado desnudo, y tomaron sus vestidos, inclusive los partieron y lo repartieron entre ellos. ¿Cómo pues, hermanos, podemos negarnos usted y yo a seguir el ejemplo? ¿Cómo? ¿Reaccionamos enojados ante estas exigencias? ¿O de repente estamos diciendo, ay, es que el pastor no sabe la situación en la que yo estoy viviendo? Créanme, hermanos, no hemos sufrido, no hemos padecido hasta la sangre. El que nos pide que miremos con amor a aquellos a quienes nos ven con odio, aquellos que nos desprecian, que nos tienen rencor, es quien nos miró a usted y a mí. Y quiero que escuche esto, cuando nosotros lo odiábamos a Él. Pastor, yo nunca odié a Jesús. Hermanos, por mucho tiempo estuvimos lejos de Él, siendo enemigos de Él.
Y aún en esa condición, haciendo lo que hacíamos, y que si lo trajéramos a la memoria, como lo dice Pablo, no son cosas que nos causen alegría, que nos causen gozo, sino al contrario, nos causan vergüenza. Bueno, de ahí el Señor nos vio con amor y nos perdonó. El que nos pide, hermanos, que quitemos de nuestro corazón la venganza, es quien nos ha perdonado a usted y a mí al precio de su vida todos nuestros agravios. Por eso, hermanos, imaginemos nosotros estando ahí en ese sermón del monte y el Señor diciéndonos: no se vengan, no respondan así. Si realmente son mis hijos, si realmente son mi pueblo, entonces no resistan al que es malo. Si aún antes fue dicho ojo por ojo, diente por diente, hoy tú no vas a buscar esa justicia. Esa justicia yo la daré en su momento. Tú demuestra que yo vivo en ti. Pero Señor, ¿cómo vas a creer? Y el Señor entonces te va a decir: mira, ya no hables y voltea y veme en la cruz. ¿Cómo? Estando ahí, no dije ni una palabra, pudiéndote acusar a ti y a mí de todo lo que nosotros hacíamos. Por eso Él nos insta, hermanos, a humillarnos delante de Él. Sé que eso apela contra el carácter, sé que eso apela contra el orgullo, pero Cristo fue y es el mayor ejemplo de humildad. Él, siendo Dios, no se aferró de eso, sino que se humilló y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y sufrió pleito, y sufrió agravio, y sufrió insultos, y sufrió la misma muerte. Y sin embargo, escucha bien esto y concluyo: después de que muere y es resucitado, su anhelo es que los que crean en Él algún día estemos con Él. Pero pastor, si yo fui asesino, violador, extorsionador, el Señor te dice: yo di mi vida por ti. Ahorita no es un tiempo de juicio, de venganza. Hoy es día de salvación. Por lo tanto, si tú estás lejos del Señor, hoy es un buen día para que tú vengas al Señor. Y si has estado viviendo en una condición de resistir a Dios, de ir en contra de Él, de ir en contra de su pueblo, de ir en contra de todo aquello que implica al Señor, hoy es un buen tiempo. Ofrécele tu vida al Señor. Y a ti, iglesia, eso no va a terminar hasta que estemos delante de su presencia, que Él venga por nosotros o nos llame a su presencia. Pero roguémosle al Señor que Él nos ayude. ¿Necesitamos de su ayuda? Yo creo que sí. Entonces, también seamos humildes y digámosle: Señor, necesito de ti. Ponte de pie, pónganse de pie todos y oremos al Señor. Si hay alguien aquí que ahorita está padeciendo justamente esto, tal vez tu vida en casa o en tu trabajo o en tu entorno de colonia, ahí donde vives, no la estás pasando muy bien por causa de creer en Cristo. Y de repente ha venido a tu vida, a tus pensamientos, el volver atrás, el abandonar al Señor. Ahí en tu lugar levanta tus manos y dile: Señor, muchas cosas me han desanimado, tal vez muchas cosas me han hecho pensar en volver atrás, pero lo único que me sostiene aquí eres tú, Señor. Levanta tus manos y dile: necesito de ti, de tu ayuda, de tu gracia, Señor. Quiero seguir caminando firme. Sabemos, Señor, que no somos perfectos. Sabemos, Señor, que en nuestro diferente caminar vamos afrontando situaciones y condiciones contrarias
contrarias a tu palabra, Señor. Pero mira a tu pueblo, Señor, mira a tu iglesia, Dios, dispuestos a seguir adelante, sin un afán de vengarse, sino por el contrario, diciendo: Señor, que mi vida sea un instrumento para hablar de tu amor y tu bondad. Y tal vez para ti, en el sentido lógico, humano, eso sea difícil, casi imposible. Cuando estás aquí y adoras al Señor y sientes casi que tocas el cielo, pero llegas a tu casa y pareciera ser que estás al borde del abismo. Dios permite esas situaciones para mostrarte su grande amor, su fidelidad. Lo único que a ti y a mí nos resta es seguir humillándonos delante de Él, seguir dejando que Él transforme nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro caminar tomado de su mano. Ayúdanos, Señor. Tómate unos instantes, levanta tus manos, o si te quieres postrar ahí en tu lugar, hazlo y derrama tu corazón al Señor. Pero el Señor hoy está aquí para extender su mano sobre ti, para decirte: he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por más difícil que tú veas la condición en tu vida, yo te sustento con la diestra de mi justicia. Pero recuerda, mi amado hermano, mi amada hermana, apartado de Él, nada podremos hacer. ¿A quién iremos?, dijo Pedro, si solo en ti, Señor, tenemos palabras de vida eterna. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Ahí en tu lugar, adora al Señor, adórale.